Hola, ¿qué tal? Soy Aaron, director de operaciones de estrategia aquí en Bion, y hoy me gustaría hablarles de la famosa inteligencia artificial. Paso buena parte de mi tiempo probando, construyendo y poniendo a prueba herramientas de AI para entender lo que es realmente útil y lo que simplemente pinta bien, pero no nos aporta nada como negocio. La AI hoy en día está en todas partes, especialmente en el mundo del alquiler vacacional. La podemos encontrar en la fijación de precios, en la comunicación con huéspedes, en la creación de imágenes, incluso en las descripciones de los anuncios en Booking.com, Airbnb y otras plataformas. Pero con tantas herramientas y tanto ruido apareciendo cada semana en LinkedIn, redes sociales, básicamente por todo, ¿cómo sabes cuál es la que realmente te ayuda y cuál es la que solo hace que tu negocio suene genérico, frío o poco humano? Un ejemplo real que estábamos probando hace un par de semanas era una herramienta que prometía que te daba el nombre para los anuncios en las OTAs más optimizado posible. Y literalmente la primera respuesta que obtuvimos fue: buen lugar para quedarse cerca de la playa. En nuestra industria, donde la experiencia del huésped es probablemente el factor más importante, esto no sirve. Esto no vende. Y esto probablemente no representa nuestra marca ni los niveles de calidad que esperamos. A continuación, presento algunos consejos que nosotros hemos implementado en Bion y que nos está funcionando bastante bien. Primero, empezamos por detectar procesos críticos. Empezamos por ver dónde nuestro equipo está perdiendo el tiempo. A lo mejor estáis actualizando tarifas manualmente, estáis respondiendo a los mismos mensajes una y otra vez, o a lo mejor estáis pasando mucho tiempo analizando el rendimiento en hojas de cálculo. Si una tarea es repetitiva, es probable que pueda automatizarse, y ahí es donde la AI demuestra su valor. En Beon veíamos como muchos equipos se quedaban atascados en montañas de datos sin tener tiempo para analizarlos. Por eso creamos el Sage AI, una herramienta que está alimentada puramente en datos de mercado y datos de tus propiedades, que con un solo clic obtienes un resumen claro y directo al grano del rendimiento de las propiedades tuyas o de tus competidores, sin ruido y sin complicaciones. El segundo punto es que siempre damos prioridad al impacto en ingresos. Antes de añadir chatbots o herramientas de personalización con luces y colores, con el riesgo de acabar creando contenido no personalizado o tener a un huésped hablando con un chat AI a las 2 de la mañana cuando tienen problemas en check-in, nos fijamos en lo que realmente genera ingresos. Los sistemas de precios inteligentes y la previsión de demanda en tiempo real son claros ejemplos, ya que pueden marcar la diferencia desde el primer día. Ahora bien, cuidado con las soluciones que son black box o caja negra. Hay algunas preguntas que se tienen que hacer, son completamente necesarias, como por ejemplo, ¿con qué datos se ha entrenado el algoritmo? ¿Cada cuánto se actualiza? ¿Puedo personalizar la estrategia del algoritmo con los famosos prompts o solo mirar cómo actúa? ¿Qué inputs tengo control para poder mejorar los outputs? Si no podemos encontrar respuestas rápidas y claras a estas preguntas, es una mala señal. Y finalmente, una vez hemos implementado las herramientas de AI, las ponemos a pruebas y somos exigentes. Hoy en día hay muchísimo ruido alrededor de la inteligencia artificial y parece que todas las herramientas funcionan de a la maravilla para todo tipo de empresa, para todos los casos. Lo que necesitamos son herramientas entrenadas con datos reales de nuestro sector, idealmente con datos de nuestra empresa que se adapten a nuestro mercado y que nos expliquen por qué estamos tomando cada decisión. Si no podemos justificar una recomendación o un análisis con datos, entonces no es un análisis, es más una opinión. Y llegados a este punto, ¿cómo podemos garantizar que la herramienta se ha entrenado con datos afines a nuestra estrategia y nuestros niveles de calidad? Por ejemplo, en el tema de los precios. Si gestionas un apartamento en la Costa Brava, no te sirve de mucho una AI que ha estado entrenada con datos de hoteles en las Islas Canarias. En definitiva, la AI no viene a sustituir nuestra estrategia, viene a potenciarla. Hay que tratarla como un miembro más del equipo, inteligente, especializado, pero sobre todo que esté alineado con nuestros objetivos. Si eliges herramientas que resuelven problemas reales, están alineadas con tu estrategia y están listas para escalar con tu negocio, no solo estamos yendo al día, estamos yendo un paso por delante de todos nuestros competidores que simplemente lo que hacen es comprar la herramienta que hace más ruido. Espero que haya sido útil. Nos vemos en próximos vídeos. Gracias.